Aclaraciones. La historia no me pertenece, todos los derechos al autor de la historia. Link en la descripción del vídeo. Geto en Demon Slayer capítulo 2. La joven mujer se había desvanecido completamente. Ya no soportaba el dolor que le provocaba a aquel individuo. ¿Dos? ¿Qué? Preguntó. ¿Ya te desmayaste? Expresó. Yo que quería divertirme más. Bueno, al menos tu boca permanecerá cerrada mientras hago esto. El individuo se acercó discretamente hacia la joven. Ya quiero ver la expresión que pondrás cuando despiertes, dijo. Me muero por verlo. Su entretenimiento había terminado, al sentir como su cabeza se desvanecía en el suelo. La cabeza del individuo con pelo blanco y adornos había sido decapitada fácilmente por la silueta que Kanae había observado antes de desmayarse. El individuo analizó rápidamente lo sucedido, observando con cuidado al hombre que había sido responsable. ¿Quién eres tú? Preguntó. ¿Cómo te atreves a hacerme algo así? La silueta que hasta ahora estaba en las sombras por fin se había revelado. Era Suguru, quien había decidido intervenir. Sí que eres un bicho bastante extraño, dijo este. Aunque tu cabeza esté sin el resto de tu cuerpo, tirada en el suelo, tú sigues hablando. Eres una maldición de grado espacial, ¿no? El individuo se mostró enojado. ¿Qué dices? Humano estúpido, dijo. Soy Douma, la segunda luna superior. ¿En serio no reconoces el número en mis ojos? Preguntó. Geto se quedó observando los ojos del extraño individuo, confirmando que en este estaba una especie de categoría. De ellos resaltaba lo siguiente. Segunda creciente. Al parecer eso significaba mucho más que una simple categoría. Lo desconcia por completo. ¡Qué ojos tan peculiares!, dijo para sí mismo. No solamente es eso, desprende una energía extraña. No, y no me interesa. Es mejor que te pongas a dar explicaciones antes que te mate, dijo. La segunda creciente forzó una sonrisa en su rostro, ocultando un notable rencor. ¿Tú, matarme a mí? Preguntó. Eres demasiado gracioso. Admito que fuiste veloz, pero que te quede en claro que sentí cuando te lanzaste contra mí. No eres la gran cosa. Suguru realmente no le prestaba atención a la segunda luna superior, estaba más preocupado por la condición de aquella mujer. Se va a regenerar cuando me proponga llevarla conmigo, decía en su mente. Tengo que exorcizar. Sí, como digas, dijo. Técnica de manipulación de maldiciones, recitó. Diviértete con esto. Por encima de Suguru hizo presencia una especie de dragón gigante que superaba en tamaño a todas las casas del lugar. Douma al parecer sí podía ver aquella maldición de clase especial. Lo que para Geto, fue la confirmación de que aquella luna superior era en realidad una maldición. Una maldición de clase especial por la capacidad de razonar y hablar. ¿Qué es eso? Preguntó el individuo, aterrado por la apariencia de aquella criatura. Suguru se alzó de hombros. No lo sé, ¿por qué no lo averiguas tú mismo? Dijo Suguru con voz tranquila. La maldición de grado especial solo dirijo la vista hacia Geto, mostrando desesperación en sus ojos. Geto no esperó más para darle la orden a la maldición que había convocado. Solo se necesitó un chasquido de dedos para que éste atacara frenéticamente a Douma. Donde la maldición ni siquiera podía defenderse del dragón de Geto. Douma estaba siendo desgarrado en su totalidad por las mordidas mortales del dragón. No eres la gran cosa, citó las palabras del sujeto. Se quedó observando un poco, para asegurarse de que Douma no pudiera exorcizar a su maldición. Poco pasó para que se diera cuenta que eso sería imposible. Geto sentía como la energía extraña que desbordaba a aquel sujeto, desaparecía en la nada. Su presencia se reducía cada vez menos, era obvio que estaba muriendo. No era alguien fuerte, se dijo a sí mismo. Pero es una rareza, experimentaré con... No te lo tragues, lo agregaré a mi inventario, dijo. La chica saliendo volando por aquí, dijo en su mente. Espero que siga respirando. Duele, mi cuerpo me duele, decía la mujer. No puedo soportar este dolor, no puedo. Es demasiado para mí. Te esperamos con el desayuno, no te tardes, se escuchó una voz. ¿Shinobu? Dijo en su mente. Es la voz de Shinobu. Era verdad. Kanae les había prometido volver justo a la hora del desayuno, Shinobu se haría cargo por esa vez. Quiero volver, decía en su cabeza. Kanae estaba soñando. Quiero volver, dijo. Debo volver, todo era tan real, el dolor y la tristeza eran reales. La imagen de sus pequeñas hermanas pasaban por sus ojos. La mayor de ellas tenía el pelo negro, con algunos mechones de color púrpura oscuro en las puntas.
Su rostro era un tanto ovalado, con una nariz pequeña, unos labios rojos generosos y sin mencionar esos ojos tan exóticos, que había heredado de su difunto padre. La menor tenía el cabello totalmente de negro, era mucho más pequeña que Shinobu, era una niña todavía. Su rostro era ovalado, con la piel blanca, una nariz pequeña, y con unos hermosos ojos color rosa. No puedo dejarlas solas, dijo para sí misma. Soy la mayor. Kanae intentó abrir los ojos, sin importarle si aún estaba viva o no. Volvería con ellas de un modo u otro. Pero sus intentos estaban siendo en vano. Aunque se encontraba consciente, su cuerpo y sus sentidos no respondían. Era como una parálisis de sueño, intentaba mover su cuerpo, pero no lo conseguía. Se sentía asustada y reprimida en ese momento, se estaba asfixiando. Estaba tensando sus músculos para obligarse a tener al menos la seguridad de que aún seguía con vida. Un vago pensamiento pues se había cruzado en su mente, ¿y si realmente estoy muerta? Pensaba. No caía en la desesperación total por la sensación que sentía con dificultad el cuerpo de ella. Sus piernas estaban siendo golpeadas por ligeros brotes del viento. También sentía el calor de una frazada, cama, cobija. Y el aroma de un pan recién horneado, junto a un té le hacían perder la preocupación. Sigo con vida, se dijo a sí misma. Pero ¿cómo podría despertar de ese tormento? Todos sus intentos habían fracasado. Y pensó, ¿y si estoy viva, pero encerrada en algún lugar donde ese demasiado me ha traído? Sus pensamientos eran solamente de cosas negativas y pesimistas. ¿Por qué no me mato? Se dijo a sí misma. Pues sabía que le esperaba un mayor tormento que la muerte misma. Todo cobraba sentido si las cosas fueran de esa manera, la había anestesiado. Asqueroso monstruo. El asco de haber sido tocada por ese monstruo le daba fuerzas para levantarse. Pues no tenía sentido que esté consciente después de tal paliza que había recibido. Y pensó, esa aberración debió darme atención médica para que siguiera con vida. O peor aún, me dio su sangre, Dios, ¡no! Dijo con desesperación. Todo menos eso. La rabia tomaba control de su ser. Daba gritos de odio en su cabeza, tratando de deshacerse de cualquier control que la estuviera sometiendo en ese sueño. Estaba en una lucha con la muerte. Por segunda vez sus intentos fueron en vano. Ni un solo musculoso pudo mover. Se estaba dando por vencida, creía que tal vez no había nada que hacer. Pero de un momento a otro sintió que algo hizo presión en sus pechos. Ese algo, tenía 4 patas. ¿Qué es eso? Dijo en su mente. Se temía lo peor, desconfiaba de lo que fuera aquella cosa. Pero sus prejuicios fueron detenidos al sentir como una pequeña lengua pasaba por sus mejillas. La lamida era algo rasposa y seca, características fáciles de identificar. Era un simple gato. Que se detenga. Decía en su mente. Ya que las cosquillas se hacían presentes. ¿Por qué me hace esto? Los carcajadas reprimidas eran un sufrimiento que no se lo deseaba ni siquiera a ese asqueroso demonio. Ella pensó, que se detenga. No, ya no. Pero el gato no dejaba de hacerlo, al contrario, lo intensificó. Todo esto solo provocó algo que Kanae, por su sufrimiento ignoró. Los dedos de sus manos comenzaron a reaccionar. Ja. Reía con dificultad. Sus ojos dejaban caer lágrimas reprimidas, y sus párpados abrían inconscientemente. Estaba despertando. Detente, dijo la mujer. La dificultad con la que hablaba era entendible, sus cosquillas estaban rotas. Su capacidad de inhalar y exhalar era limitada. Pero ella detuvo su arrebato de alegría al darse cuenta que había logrado abrir los ojos, y no solo eso. Sus manos tomaron a aquel gato que la había estado torturando durante este poco tiempo. Su sorpresa fue grande, inconscientemente había hecho todo eso. Así que alzó la mirada para ver a su salvador de 4 patas, quien era un hermoso gato de color negro, con ojos profundos. Estoy viva. Dijo para sí misma. Este amigo peludo me ayudó a despertar. Kanae le dio una sonrisa a aquel gato, quien al parecer quería salir del agarre de la mujer. Cosa que no fue difícil, ella estaba muy débil. Gracias, dijo con dificultad. Muchísimas gracias. Kanae miraba cómo el pequeño gato se escurridizó entre algunas cosas rotas de su alrededor, perdiendo de vista al amigo peludo que conoció hace unos segundos. Qué frío, dijo en su mente. Sosteniendo con la poca fuerza que tenía la cama. ¿Qué es este lugar? Se ve abandonado. Se sentía desconfiada, todo esto era extraño. Ella debería estar muerta ahora mismo. Sin embargo, aquí estaba, jugando con un gato y pasando frío. Y pensó, no creo que los cazadores me hayan rescatado.
Ese demonio los habría matado a todos, además era demasiado temprano para que saliera el sol. No está la posibilidad que se haya obligado a escapar para no morir. Debo investigar, dijo en su mente. Con el objetivo de ponerse de pie. Pero al quitarse la cama de encima notó que estaba semidesnuda. Lo único que cubría su cuerpo era su aori y unas vendas que estaban en sus muslos, en su rodilla izquierda, en todo el abdomen y por último, en sus pechos. Todas las posibilidades decían que en realidad el demonio había hecho eso. El lugar abandonado, el cuidado que había recibido no podría haber sido posible sin que lo hubieran derrotado, cosa que era imposible. Aunque el olor que había sentido antes del pan y el té, no le daba mucho sentido a esa teoría. No puedo quedarme aquí, decía para sí misma. Aguantando el dolor y el frío se puso de pie lo más rápido que pudo. Sus piernas temblaban no solamente por el frío, sino que también por la debilidad que tenían en ese momento. No podía sostener su propio peso. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Agitó la cabeza en forma de negación, sacando su cabeza de interrogantes que ahora no importaban. Debía salir huyendo de ahí. Con dificultad empezó a caminar hacia la puerta que daba paso al mundo exterior, sin antes sostenerse de las paredes para no caer. Todo hasta que recuperara algo de fuerzas. Las paredes estaban sucias, tenían humedad y manchas de la misma. Le causaba asco, pero era lo que tenía que hacer. Un poco más. Decía en su mente. La puerta estaba a centímetros de ella. Y mientras más se acercaba podía notar de mejor manera el frío que hacía afuera. Era peligroso. Es más seguro que este sitio, murmuró. Al dar el último paso por fin pudo salir de aquel lugar, notando el exterior de este. Tal y como ella había pensado, era un lugar abandonado. Nadie había vivido ahí hace mucho tiempo. Al mismo tiempo de Sally sus ojos ardieron por la exposición a la poca luz que estaba presente en el exterior, obligando a entrecerrarlos. Pero a un costado del lugar notó una silueta extraña, una que recordaba haberla visto antes, no sabía dónde. Por algunos rasgos visibles, distinguió que se trataba de un varón. Su cabello era largo, su ropa era negra, algo similar al uniforme que ella llevaba puesto antes. ¿Quién es? Dijo en su mente. Se sentía intrigada. ¿Dónde lo he visto? Mientras observaba con dificultad, notó que sus ojos dejaron de arder como antes. Quitando la incomodidad que sentía al ver. Por esa razón pudo ver mejor al hombre de espaldas, pero aún así no lo reconoció. Él se encontraba con un aparente vaso de té, bebiendo con lentitud y cuidado. Eso le recordó el aroma del pan recién horneado, provocando un rugido en su estómago. Ella al notar eso por reflejo se presionó la panza, para disminuir el ruido que éste provocaba, exageraba. Pero se había olvidado que estaba de pie por estar sostenida de la pared. Tarde fue su razonamiento que antes de que pudiera remendar su error, ésta cayó al suelo, haciendo caer consigo algunas cosas que estaban amontonadas en ese lugar. El ruido que había provocado ese accidente no podría pasar por alto por casi nadie, ella lo sabía. Rayos. Dijo en su mente. Lista para lo peor. Pero al alzar la mirada notó que el hombre de ahí la estaba observando. Sus ojos eran profundos, casi imperceptibles desde la distancia. Era alto, con el pelo largo, con un mechón que rozaba la parte izquierda de su rostro. Y pensó, es humano, sus miradas se cruzaron, ambos se mantuvieron en silencio. Ni el más mínimo sonido que provocaba un susurro se hizo presente. Su presencia ya se le hacía conocida. Cómo se sentía al ser observada por él aclaró sus dudas. Es él, dijo en su cabeza. Es el hombre que vi en la noche. El ambiente tenso cambió cuando él hizo el primer movimiento, sacando de sus pensamientos a la mujer. Kanae pensaba que la atacaría o algo parecido, estaba en total desconfianza. Sin embargo, todo cambió cuando éste le mostró una sonrisa amigable, extendiendo su mano en forma de saludo. Eso la desconcertó un poco. Hola. Dijo él, veo que despertaste. Su voz era dulce y tranquila. No se veía nervioso o alterado, no mostraba intenciones de hacerle daño. Eso la desconcertó un poco. Hola, dijo ella. Sí, desperté. Fin del capítulo. Geto en Demon Slayer. Capítulo 3. El cielo estaba cubierto por nubes grises, tapando todo rayo de luz. Las corrientes de frío recorrían aquel lugar, donde su gurú preparaba unas tazas de té. Junto a él, dentro de la habitación, se encontraba una linda chica de ojos color lila. Dentro del lugar era aparente la falta de algunas piezas de las paredes, dejando pasar el frío de afuera. Pero eso no era el mayor problema. Dentro de la cabeza de la mujer se notaba una clara preocupación. Señor Geto, ¿sabe más o menos qué horas son? Dijo ella.
Suguru volteó en dirección a ella. Ya te dije que no es necesario que me digas señor, respondió. Después de todo, eres mayor que yo. Lo siento, dijo ella. Es solo que me diste la impresión de alguien mayor. No es que quiera ofender. No lo hiciste, tranquila, respondió Suguru. Respecto a tu pregunta, ni yo sé qué horas son. Intenté ir a una carretera para buscar un auto o algo parecido, ya sabes, para transportarte. Sin embargo, no llegué a ver ni una sola carretera. A decir verdad, no sé ni dónde estoy. Suguru se encontraba conmocionado. Al buscar ayuda solo se había encontrado con un montón de chiflados que no sabían que era una ambulancia. Pero lo más raro de todo fue que absolutamente todos vestían como campesinos de antaño. Aunque en las afueras de su Tokio había campesinos, todos eran educados, limpios y amables. En cambio los de ahora, solo sabían gritar, insultar y robar. Entiendo, dijo ella. Estamos en las mismas entonces, eso parece, respondió Suguru. Era verdad que ambos tenían nula información de su entorno. No solamente era eso, también estaba el hecho de que ambos eran unos completos extraños. Desde que había despertado Kanae, ellos solamente se habían dicho sus nombres y algunas cosas más. Mayormente sin importancia. El tiempo desde ese momento hasta la actualidad, se había ido cuando Suguru le preparaba algo de comer a Kanae. No te preguntes sobre cómo me trajiste hasta aquí, dijo ella. Soltando un plato vacío, junto con una pequeña taza de té. Esperando la respuesta de aquel que la había salvado. No es que desconfíe de ti, pero necesito saberlo. Suguru solo ofreció una sonrisa, dejando la taza de té que sostenía en sus manos en la mesa. Te subí en mi espalda, así te traje hasta aquí. Al principio intenté llevarte a un hospital, pero te estabas muriendo. Es por eso que estás aquí, decidí tratar tus heridas yo mismo. Kanae asintió, comprendiendo las palabras de Geto. Pero un pensamiento intrusivo cruzó en su cabeza. Él me tocó las piernas, el abdomen y griega. Dijo en su mente. Su impresión no había sido para nada difícil de interpretar, era obvio que la noticia la había avergonzado. Suguru lo había notado. Tranquila, dijo. No te falte el respeto, de hecho casi no te toque. Solo te desvestí para ponerte las vendas, todo hasta ahí. ¿Pero y mis heridas? Preguntó. Yo, no recuerdo mucho, pero sé que tenía heridas profundas, mis costillas y mis brazos estaban rotos. Si tú no me trataste las heridas, ¿quién lo hizo? Fui yo, dijo. Pero me acabas de decir que prácticamente no me tocaste, respondió. No te entiendo. Además, ¿qué hiciste con el sujeto que me estaba golpeando? No es posible que yo esté con vida en primer lugar. Suguru suspiró. Él estaba limitado a responder, no podía contarle la verdad, no le creería. Lo siento, no puedo decirte más. Lo único que debes saber es que tú estás bien y no te pasó nada. Si gustas, puedo salir de la habitación y puedes comprobarlo por ti misma, dijo él. Poniéndose de pie para salir del lugar. Las palabras de Geto hicieron que la mujer saliera de sus pensamientos, pensamientos que cuestionaban al hombre que la había salvado. Ella supo enseguida que había insinuado algo bastante injusto contra él. Metí la pata, decía para sí misma. ¿Cómo pude hablarle así? No sé qué sucede conmigo. Geto, espera, dijo ella. Lo siento, Kanae había empezado a toser de la nada, dejando salir pequeñas gotas de sangre de su boca. Y al poco tiempo, la tos se convirtió en un impedimento para respirar. Suguru se dio cuenta de eso, y se dio vuelta para ayudarla. Es común que esto pase, no está del todo recuperada, dijo en su mente. No puedo llevarla a un hospital ni tampoco contactarme con uno. Los pueblerinos son demasiado estúpidos para ayudarme, ¿qué debo hacer? Acuéstate, dijo él. Trata de respirar por la nariz, concéntrate en eso. Kanae asintió con dificultad, obedeciendo a Geto. Ahora no te muevas, dijo él. Kanae, no te vayas a mover. La sensación que sentirás en un segundo será equivalente a una droga de estímulo, si te mueves no podré concentrarme. La joven mujer se encontraba confundida, las palabras de Geto solo provocaban más dudas en ella, aún en un momento así. Y pensó, ¿qué es lo va a hacer? No podré concentrarme, citó en su cabeza. No estando muy convencida asintió de todas maneras. El dolor era insoportable, sin fármacos que aliviaban el dolor, esto era un infierno. Cierra los ojos, dijo él. Kanae hizo caso a la orden, cerrando sus ojos lentamente. Al hacerlo, sintió la mano de Suguru cerca de su pecho izquierdo. Me duele, dijo ella. La presión que hacía Geto, la lastimaba aún más. No te muevas, respondió.
presionando aún más con su mano. Su ritmo cardíaco está demasiado arriba de lo normal, dijo en su cabeza. Debo utilizar los rituales inversos. No sé si tenga resultado como la primera vez, tampoco puedo medir correctamente la técnica. Me limitaré a sanar sus daños internos. 4. Suguru con algo de desconfianza empezó a hacer fluir su energía maldita en el cuerpo de Kanae, reparando sus tejidos, sus huesos y órganos con más profundidad que la primera vez. No debería demorar mucho, pasar un exceso de energía maldita a una persona común y corriente es peligroso. Sus músculos desgarrados, sus huesos rotos, y su estómago están bastante afectados, dijo en su cabeza. ¿Cómo fue posible que se levantara hace ratos? No debería ni poder moverse con estas heridas. Ella, no es alguien normal. Tiene una atadura celestial. Esperaré a que despierte, dijo en su mente. La idea de alguien con la atadura celestial le generaba rencor. Su percepción hacia la chica había cambiado radicalmente cuando se enteró de la noticia. Aunque no lo tuviera confirmado, era obvio que esto era así. 2. Nadie podría moverse con ese tipo de heridas, menos una mujer con 0 de energía maldita. Es de conocimiento general que los usuarios de ataduras celestiales tienen la capacidad de elevar su resistencia física al máximo, mejorando todo su cuerpo y llevándolo hasta el límite. Alguien como ella, Riko, fue asesinada por un mono, uno sin energía maldita. Alguien que no dudó en matar a una recipiente de plasma estelar, alguien que estaba dando su vida para que el mundo tal como lo conocemos no desaparezca. Pero a él le valió, no dudo, no le importó. Alguien como ella, ¿no valía la pena salvarlos? ¿Por qué molestarse? Ellos no evolucionaron, no lo hicieron. ¿Por qué tenemos que retrasar nuestro progreso por ellos? No deberíamos esperarlos o peor aún, adaptarnos a ellos. Son ellos que deben hacerlo, obligarlos a hacerlo, o que mueran. Alguien como ella, debe morir, dijo en su mente. Levantándose de su asiento, dirigiéndose a la cama donde ella dormía indefensa. No debo permitir que los míos mueran por alguien así, no más. Suguru apuntó con su mano a la cabeza de la joven, con una mirada fría en los ojos. En ese momento no sentía piedad o remordimiento, solo rabia y sed de venganza. Tenía la intención de explotar la cabeza de Kanae usando la energía maldita, estaba a punto de hacerlo. Pero algo pasó por su mente, algo que recordó. Kanae estaba durmiendo con la misma calma con la cual Riko durmió alguna vez. Vio en ella la misma desconexión que transmitía Riko al dormir, notó esa similitud entre ellas. Por alguna razón supo que Kanae en realidad no era una chica común y corriente, era alguien con responsabilidades. Responsabilidades que no debería tener, al igual que Riko. Su respiración era pesada, su sueño era profundo. Dormía como si nunca lo hubiera hecho, o tal vez, como si nunca lo hubiera hecho de esta manera. Con la paz de todo su ser. Los rituales inversos habían curado casi en su totalidad su cuerpo, ya no tenía dolor alguno. ¿Qué peso estás soportando? Dijo en su mente. Sus pensamientos se contradecían. Por una parte creía que los hechiceros y los monos no tenían nada en común, nada. Unos se encargaban de hacer el trabajo sucio y los otros simplemente disfrutaban de la vida. Las chicas de la edad de Riko seguramente tenían a sus padres, jugaban en sus ratos libres, salían con sus amigos, visitaban lugares turísticos, vivían sin obligaciones ni ataduras. En cambio Riko, quien era una chica que debería haberse divertido como ellas, no lo hizo. No había vivido su vida, nunca salió con amigos, nunca pudo comportarse como alguien de su edad, siempre tenía la obligación por encima de ella. Hasta cuando iba a hacer su última día, trató de ir a la escuela para divertirse por última vez. Todo eso se contradecía en este momento. Ahora mismo veía exactamente a alguien como Riko. Pero esta persona no tenía energía maldita, ¿qué obligación cargaba esta mujer? Yo, no puedo, dijo. Quedándose quieto, observando a la chica dormir. Su atención pronto fue capturada, por sus propias manos, las cuales estaban extendidas, apuntando a la cabeza de la joven. Suguru, asustado y confundido, retiró rápidamente sus manos, mirando atónito sus extremidades, pensando en lo que estaba a punto de hacer. ¿Qué es lo iba a hacer? Decía para sí mismo. Estaba a punto de matarla. A una persona inocente que estaba durmiendo. Geto se desconocía en este momento. Estoy enloqueciendo, dijo Suguru, retrocediendo lentamente, observando la mano que estuvo a punto de matar a Kanae. Debo tomar aire. Con que ya se está haciendo noche, dijo. Estuve afuera mucho tiempo. El tono de voz de Geto era de melancolía, se sentía demasiado triste por lo que estaba a punto de hacer.
Es cierto que guarda odio por lo que la gente sin energía maldita había hecho con Gojo y Rico, pero aún así se sentía culpable. Estuve a punto de matarla, dijo Suguru, tapándose el rostro de la vergüenza. ¿Cómo pude intentar hacerle eso a alguien que ayude con mis manos? Alguien que confió en mí. Nunca hice algo tan cobarde, dijo en su cabeza. Soy tan hipócrita. Pero unos ruidos sacaron de sus pensamientos a Geto, quien escuchó como los árboles en su alrededor eran alterados, y no era por el viento. Una especie de gruñidos parecidos al de unos perros salvajes se escuchaba en los alrededores. Eran alrededor de 80, todos cubiertos de olor a sangre. Ninguno se dejaba ver, todos permanecían detrás de los árboles. No puedo distinguir la ubicación de todos, decía para sí mismo. La misma energía que ese individuo. Es la misma energía. Quedo analizando la esencia que desprendían cada uno de ellos. Aprendiendo de todo lo nuevo. Necesitaba entender su naturaleza, para absorberlos correctamente. Sus planes cambiaron cuando escuchó cómo las paredes de la casa se rompían por esos individuos, que ahora ya ni consideraban maldiciones por la naturaleza de su esencia. No fue necesario para el imaginar por qué habían entrado a la casa, sus intenciones eran demasiado obvias. Kanade. Dijo en su mente. Ella debe estar aún dormida. Carajo. No espero nada para salir corriendo hacia la casa, que estaba a unos 100 metros de él. No fue nada difícil para él recortar la distancia en segundos, pues ya estaba cerca de la puerta, pero de algún modo supo que ya era algo tarde. El olor a sangre cubría por completo el lugar.